En el siglo XX, nuestra relación con el mundo en que vivimos ha cambiado más que nunca. En las ciudades que definen la era moderna, hemos creado un medio ambiente controlado y ordenado. La tecnología nos ha permitido planear y predecir la vida con comodidad y seguridad. Sin embargo, han sido las catástrofes y no nuestros propósitos lo que a menudo ha condicionado nuestra existencia. Prepare yourselves! Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. La naturaleza misma de la vida en el siglo XX ha hecho más probables las catástrofes, no menos. Nuestra precipitada carrera hacia el santo grial del progreso ha traído consigo las semillas de catástrofes imprevistas. Los cohetes espaciales de la Unión Soviética y de Estados Unidos fueron el símbolo más dramático de una nueva era en la que los científicos han logrado que casi todo sea posible. Mientras competían en la carrera hacia las estrellas, la humanidad quedaba hechizada por la brillantez del universo y cautivada por la valentía de los astronautas. Un fracaso era impensable, pero lamentablemente era algo casi inevitable. En 1960, un incendio a bordo del Apolo 1 acabó con la vida de 3 astronautas. Pero esta catástrofe no fue suficiente para destruir nuestra fe en la tecnología moderna. En 1986 se le permitió a una profesora, Christa McAuliffe, subir a bordo del transbordador espacial Challenger. El equipo espacial más reciente se consideraba tan seguro que el gobierno de Estados Unidos había instituido un programa, Ciudadanos en el Espacio. Un viaje a las estrellas empezó a ser descrito como si fuera tan simple como un viaje a la oficina. Pero cuando el Challenger cayó al Atlántico envuelto en llamas, nuestra fe en la ciencia y la tecnología, los dioses del siglo XX, se reveló una vez más como arrogante autosatisfacción. Ese orgullo era también evidente a principios de siglo. En 1912, el barco de pasajeros más grande a flote, el Titanic, fue botado en Belfast. Dotado de un sistema nuevo de compartimentos estancos bajo cubierta, el barco era considerado insumergible. El Titanic era una maravilla de la época. El 10 de abril zarpó de Southampton en su primer viaje hacia Nueva York con más de 2.000 personas a bordo. El Titanic se adentró en el Atlántico, cuyas aguas conocía bien su veterano capitán. Pero a medianoche del cuarto día de viaje, en condiciones de perfecta calma, el barco chocó a toda velocidad contra un iceberg. Los constructores del Titanic solo habían suministrado botes salvavidas para una parte de los pasajeros. Mientras se hundía hasta el fondo del Atlántico, más de 1.400 personas seguían a bordo. En todo el mundo se impuso el mismo sentimiento de estupor e incredulidad que reinaría en Cabo Cañaveral 70 años más tarde.
Ni la pérdida del Titanic, ni muchas otras catástrofes pudieron frenar nuestro desesperado deseo de viajar por tierra, mar o aire. Pero el enorme volumen de tráfico ha traído consigo un enorme número de víctimas. En 1977, 2 aviones Jumbo chocaron en la pista del aeropuerto de Tenerife. Ambos iban completamente cargados de combustible, y en el incendio que siguió a la colisión perdieron la vida 584 personas. La peor catástrofe en la historia de la aviación fue el resultado de una simple falta de comunicación entre uno de los pilotos y un controlador aéreo. Los horrores causados por errores humanos y fallos mecánicos ya se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Los accidentes provocados por fallos de tecnología o de ingeniería no se limitan al transporte. A menudo, nuestros logros arquitectónicos más imponentes se han desplomado, se han derrumbado o han sido pasto de las llamas. En 1940 se inauguró el puente colgante de Tacoma. 4 meses más tarde se derrumbó. El puente comenzó a oscilar ligeramente debido a una fuerte brisa. Algunas secciones de la estructura habían sido construidas con una longitud excesiva, lo que desencadenó un movimiento ondulatorio que destrozó el puente. Las únicas víctimas del desplome fueron un perro y el futuro del arquitecto como proyectista de puentes colgantes. No obstante, los errores en el tablero de dibujo pueden tener consecuencias mucho más perjudiciales. Los proyectistas de la presa de Kariba, en Zambia, olvidaron considerar que su trabajo no estaría terminado antes de que empezaran las lluvias de primavera. El agua desbordó la presa inacabada y la inundación arrasó las cosechas de miles de granjeros. Algunas veces, nuestra estupidez raya en la locura. En 1965, a pesar de repetidos avisos de avalancha, prosiguieron las obras de la presa de Mattmark en Suiza. El 30 de agosto, una enorme sección de glaciar se desprendió y cayó sobre la construcción. En algunos lugares, el grosor de hielo y rocas alcanzó 30 metros de altura. Pasaron 6 meses antes de poder recobrar el último de los 89 cadáveres y ahora la presa de Mattmark se erige no como un monumento a nuestra ingenuidad, sino como un recuerdo de nuestra ineptitud. Aunque a menudo los fallos tecnológicos y humanos han arruinado nuestras vidas, la causa potencial del mayor desastre de todos proviene de uno de nuestros más brillantes avances científicos. Durante más de 50 años hemos vivido bajo la amenaza de la bomba atómica.
El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo la advertencia más aterradora de que durante la segunda mitad del siglo XX la humanidad ha poseído la capacidad de autodestrucción. La visión de locos con el dedo sobre el botón nuclear nos obsesionó durante la Guerra Fría. El Armagedón parecía escalofriantemente cercano. Sin embargo, el mismo miedo a un desastre nuclear se convirtió en la mejor fuerza disuasoria. Por suerte, nuestras pesadillas apocalípticas sobre un holocausto nuclear ya han disminuido. Los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki no fueron las únicas víctimas de la era nuclear. Muchos soldados, utilizados como conejillos de indias en pruebas prematuras, acabaron sus días en las salas de cáncer de hospitales para veteranos. El mismo destino espera a generaciones de ciudadanos de la ahora desierta ciudad ucraniana de Pripyat, próxima al reactor nuclear de Chernóbil. En los momentos posteriores a su fatídica explosión en abril de 1986, la valentía de muchos miembros del equipo de salvamento fue extraordinaria. En un momento dado, la nube de radiación mortal que se expandió desde Chernóbil pudo cobrarse cientos de miles de vidas. La mayor ironía de la era nuclear radica en que el peor desastre no fue causado por locos con misiles, sino por la mala administración y la estupidez. El siglo XX ha provocado muchos de sus propios desastres, pero también ha sido víctima de las fuerzas naturales que han atacado al hombre a lo largo de su historia. La primera catástrofe destacada del siglo se produjo en 1906. Más de 1000 personas murieron en el terremoto que devastó San Francisco. 83 años más tarde, otro terremoto importante sacudió la ciudad, que esta vez estaba mejor preparada. Aunque su población se había doblado desde 1906, solo hubo 62 muertos. Después de más de medio siglo de entrenamiento, los servicios de emergencia de San Francisco estaban preparados para la catástrofe. Sin embargo, es poco lo que las víctimas pueden hacer para enfrentarse al terror que causa un seísmo. Cuando el suelo tiembla y los edificios se derrumban, no hay lugar al que escapar. Ante las secuelas de muchos de los terremotos más violentos, la comunidad mundial ha dejado a un lado sus diferencias para ayudar a las víctimas. Desde México hasta Armenia, desde China hasta Turquía, una corriente de simpatía y apoyo ha cruzado las fronteras políticas y religiosas. Parece que las catástrofes son una de las pocas cosas que nos pueden unir para ayudar al prójimo.
Aunque los terremotos son las fuerzas más destructivas de la naturaleza, no pueden igualar a la aterradora fascinación de una erupción volcánica. Muchas ciudades y pueblos han vivido a la sombra de un volcán durante siglos. En el 79 después de Cristo, el Vesubio enterró las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabias bajo un manto de cenizas volcánicas. En 1944, los habitantes de la bahía de Nápoles padecieron otra erupción del Vesubio. De nuevo quedaron destruidos los pueblos situados en el río de lava y sus vecinos debieron huir. Volverían más tarde para empezar la reconstrucción como habían hecho sus ancestros en muchas ocasiones. En 1953, el Spur entró en erupción en Alaska. Esta fue la primera experiencia aterradora de una erupción fuerte para los ciudadanos de Anchorage. Al mediodía, las cenizas habían oscurecido el cielo. Afortunadamente, el coste de la erupción solo se contó en dólares, y no en vidas humanas. En 1980, los efectos de la erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington fueron mucho más devastadores. La erupción redujo la altura del pico en 400 metros, destruyó 550 kilómetros cuadrados de bosque y se cobró 62 vidas. A pesar de las advertencias de una catástrofe inminente, muchos se habían negado a abandonar sus casas y fueron sepultados por la avalancha de hielo y barro. Muchos otros tan solo habían querido observar el acontecimiento de cerca y fueron víctimas de nuestra fijación para con el poder mortal de la naturaleza. La habilidad de predecir cuándo se producirán catástrofes naturales es una de nuestras pocas defensas contra los elementos. Los científicos modernos han progresado de los teodolitos al láser en su esfuerzo por averiguar cuándo se producirán erupciones y terremotos. Pero cuando tienen lugar, ni los vulcanólogos ni los sismólogos pueden hacer nada para detenerlos. Solo cabe rezar. Predecir terremotos es difícil. El primer aviso a menudo llega justo momentos antes de que empiecen las ondas expansivas.
La ciudad de Kobe, prácticamente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, fue diseñada específicamente para resistir seísmos intensos. Sin embargo, en 1995, un fuerte terremoto hizo que la ciudad se derrumbase como un castillo de naipes, matando a 5.000 personas. Más tarde, se descubrió que muchos constructores, para ahorrar dinero, habían ignorado flagrantemente las normas de construcción. Esta tragedia fue un golpe abrumador para el orgullo nacional japonés. En una especialidad, al menos, nuestros científicos han obtenido algún éxito. La tecnología moderna ha permitido a los meteorólogos predecir las pautas climáticas del mundo con una precisión razonable. Quienes se encuentran en el camino de una tormenta ahora tienen alguna oportunidad de correr o de esconderse. En el medio oeste de Estados Unidos, los meteorólogos pueden establecer regularmente la diferencia entre la vida y la muerte. Una serie única de condiciones climáticas ha convertido esa área en el blanco de una de las más violentas y aterradoras fuerzas de la naturaleza, el tornado. Ante remolinos de viento que se desplazan a 500 kilómetros por hora, solo cabe esconderse bajo tierra y rezar para que el tornado pase de largo. Pero cuando las oraciones permanecen sin respuesta, el hombre del siglo XX está tan indefenso como sus antepasados. A pesar de todas las catástrofes que la asolan, la raza humana prospera más que nunca. El siglo XX ha conocido enormes avances en el campo de la medicina. En todo el mundo se ha incrementado la expectativa de vida y ha disminuido la mortalidad infantil. En 1900 había 1.600 millones de seres humanos en el planeta. En el año 2000 habrá 6.000 millones. Pero nuestro éxito como especie ha comportado sus propios problemas, no siendo el menor la necesidad de alimentar tantas bocas hambrientas. A lo largo de todo el siglo, hemos fracasado en numerosas ocasiones a la hora de satisfacer esta necesidad. En los años 30, el medio oeste de Estados Unidos padeció una crisis agrícola mucho más grave que cualquiera provocada por tornados. Después de varios años de sequía, el suelo, que había sido cultivado demasiado intensivamente, comenzó a agrietarse y a desmenuzarse. Al faltar agua que lo mantuviese compacto, su capa superficial salió volando en forma de enormes nubes de polvo. La erosión afectó un área de 65.000 kilómetros cuadrados y arruinó la vida de decenas de miles de granjeros.
comenzó una emigración en masa con escenas que inspiraron a John Steinbeck su novela Las uvas de la ira. La comunidad agrícola se dirigió casi al completo hacia la tierra prometida de California, dejando atrás sus hogares, sus tierras y sus sueños. Pero el hambre no solo depende de las condiciones agrícolas. En 1943, en Bengala, el precio del arroz aumentó por la especulación. A pesar de varias cosechas escasas, la carencia de arroz era mínima, pero la mayoría de la gente no podía permitirse comprar su alimento básico. En una provincia con suficiente comida para todos, 1,5 millones de personas murió de hambre. Para muchos países subdesarrollados, la única esperanza de socorro proviene de la ayuda internacional. Mientras unos viven al borde de la muerte por hambre, otros disponen de montañas de cereales y de alimentos. En un siglo en el que el transporte nos ha acercado más que nunca, los más pobres y hambrientos del mundo aún mueren de hambre a las puertas de los graneros de sus vecinos más ricos. La necesidad de proveer a la creciente población del planeta ha creado dificultades incluso en países con una estructura agrícola estable. Al aumentar la demanda de alimentos, también ha aumentado la necesidad de formas más seguras de producirlos. En 1939 fue presentado al mundo un nuevo pesticida prodigioso llamado DDT. Durante los 30 años siguientes, millones de toneladas de DDT fueron espolvoreadas y rociadas por todas partes. Pero comenzaron a surgir pruebas de que pasaba de los insectos al resto de la cadena alimenticia, causando deformidades y anormalidades. El DDT fue prohibido en los años 70. Pero la siempre creciente necesidad de alimentos del planeta ha fomentado un continuo desarrollo de nuevos productos químicos y técnicas agrícolas cuyas consecuencias solo podrán percibirse claramente en el futuro. Nuestra necesidad de más y más tierras de cultivo ha cambiado el aspecto de enormes áreas del planeta. Se han desviado ríos, excavado pozos y derivado lagos para suministrar riego, algunas veces con resultados desastrosos. En 1960 se comenzó a producir algodón en las tierras alrededor del mar de Aral, en Asia Central. Se desviaron sus aguas y enormes cantidades de pesticidas se posaron sobre el fondo marino. Al ir desapareciendo el agua, los productos químicos se secaban y agrietaban el lodo, reduciendo aún más el nivel del agua. La contaminación elevó el índice de mortandad en el primer año de vida a 1 de cada 10 niños nacidos alrededor del mar de Aral. En el año 2000 habrá desaparecido lo que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo.
Durante siglos, el mundo natural ha sido fuente de inspiración y fascinación. La maravillosa belleza de nuestro planeta solo puede ser igualada por su increíble diversidad biológica. La enorme variedad de animales y plantas forma una reserva genética de la que depende cada vez más nuestra supervivencia. Prácticamente toda nuestra comida, casi la mitad de las medicinas y la mayoría de nuestra ropa proceden de seres vivos. Cada vez que se extingue una especie, jugamos a la ruleta rusa con nuestro futuro. Hace 100 años, cuando los bisontes cubrían las praderas de Estados Unidos, los cazadores no sabían nada de genética. Mataban a los animales por su carne y por sus valiosas pieles. Por un tiempo, la abundancia fue ilimitada. Pero el equilibrio natural entre depredador y presa, que había preservado la diversidad de la naturaleza durante milenios, fue trastornado por el mayor depredador de todos. El hombre cazó a los animales con armas muy poderosas por el placer de matar. Adornó su cuerpo con trofeos de sus víctimas. Nuestra vanidad exigió tanto marfil que más de 10 millones de elefantes fueron asesinados solo en África. Hoy quedan menos de 300.000. Hasta fechas recientes se consideraba aceptable matar por placer. Ahora los efectos de nuestra persecución están peligrosamente claros. Hoy día, muchos de los animales que hacen tan variado y bello el mundo en el que vivimos están siendo cazados hasta su extinción. En los océanos, las grandes ballenas eran tan abundantes que se podían arponear 100.000 al año. Esos dóciles gigantes no eran rival para nuestros barcos balleneros. La matanza acabó con la ballena gris del Atlántico y comenzó a amenazar a la prolífica ballena azul. En 1970, los buques factoría solo pudieron localizar 23. Aunque una vez se pensó que los océanos contenían una riqueza inagotable, el exceso de pesca los ha llevado al borde del agotamiento. Modernos barcos rastreadores equipados con sonar han arrinconado métodos más antiguos y perjudiciales. Con redes enormes, un buque puede dragar el mar en kilómetros a la redonda. Bancos completos son exterminados con cada captura. Pronto no será posible satisfacer nuestra voraz demanda de alimentos y productos industriales. Puede que muchas especies no se recuperen nunca. Mientras el apetito del hombre amenaza directamente a cientos de especies animales únicas, muchas más se enfrentan a la extinción por la destrucción desenfrenada de la naturaleza. En ningún lugar es más evidente que en nuestros bosques. El cinturón de selva tropical que rodea el globo contiene 1/3 de todas las especies conocidas. Desde 1960, el 30% de la superficie forestal de nuestro planeta ha desaparecido. Millones de animales y plantas han sido destruidos, muchos incluso antes de ser descubiertos.
Pero la demanda de recursos forestales sigue creciendo. Casi la mitad de la población del mundo aún utiliza la madera como principal fuente de energía. En Europa y en América del Norte, cientos de años de construcción han destruido el 60% de la masa forestal. Los leñadores canadienses talan 1 millón de hectáreas de bosque templado cada año. Siberia y Brasil pierden cada uno 4 veces esa cantidad. Para muchas economías de América Latina, Asia y África, los bosques son un recurso económico importante. Mientras los leñadores descansan, la selva arde. Los agricultores que practican la roza y quema prenden fuego a miles de hectáreas al año para hacer sitio a tierras de pasto. Con una demanda de carne en aumento, los ganaderos pueden tener un beneficio rápido. Al aumentar la presión en un paraíso en proceso de desaparición, las compañías multinacionales destinan las tierras de selva a explotar pequeños campos petrolíferos, donde también pueden ganar dinero rápido. El petróleo anega lo que queda del bosque. En 1987, cuando se descubrió oro en las tierras de los Yanomami, 40.000 buscadores de oro acudieron a la selva virgen de Brasil. Destruyeron el paisaje con mangueras de alta presión. El mercurio se filtró en la escorrentía. Todo está envenenado. El daño es irreversible. Los pulmones de nuestro planeta están muriendo. El progreso es un amante muy cruel. Durante este siglo, la carrera hacia la masificación ha dejado tras de sí un rastro de víctimas. En 1948, una explosión sacudió las instalaciones químicas Faben en Alemania. La fábrica, que tenía 5 kilómetros de longitud, quedó arrasada. 6.000 personas resultaron heridas, 2.000 de gravedad. ...500 trabajadores desaparecieron. Sus cuerpos nunca se recuperaron. Muchos de los 300 cuerpos encontrados estaban tan carbonizados que solo pudieron ser identificados por las botas que llevaban las víctimas cuando murieron. En la noche del 3 de diciembre de 1984, gases letales escaparon de un tanque de la planta química de Union Carbide, cerca del centro de la ciudad india de Bhopal. El gas contenía metilsocianato, un producto químico utilizado para fabricar pesticidas. La nube venenosa mató a 2.000 personas mientras dormían. Más de 250.000 de personas cayeron gravemente enfermas.
8.000 han muerto desde entonces. Union Carbide admitió la responsabilidad de la filtración, pero para cuando se pagaron las indemnizaciones, el dinero ya no podía ayudar a la mayoría de las víctimas. No solo la población humana ha sufrido a causa del progreso industrial. Vertidos, fugas y filtraciones han hecho estragos en el medio ambiente. Los ríos y océanos del mundo han cargado con la mayor parte de nuestra contaminación. Durante muchos años fueron considerados el vertedero ideal, un basurero acuático de capacidad casi ilimitada. Amoco Cádiz, Exxon Valdez y La Bray son nombres que se han convertido en sinónimo de catástrofe. Cuando se resquebrajan petroleros gigantes que transportan más de 50 millones de litros de crudo, las consecuencias son devastadoras, tanto para la fauna y la flora como para el medio ambiente local. Para intentar limpiar los vertidos del petróleo, se han utilizado detergentes, botalones flotantes y hasta bombas de napalm, pero los esfuerzos siempre han resultado inútiles. Con 3.500 millones de litros de petróleo vertidos cada año en el mar, los océanos se enfrentan a la lucha por la supervivencia. Los vertederos de basura también han acarreado tragedias humanas. En 1966, el pueblo minero de Aberfan, en Gales, fue el escenario de un accidente trágico que se podía haber evitado. Después de fuertes lluvias, las rocas desplazadas y el cisco que se apilaban en la parte alta de Aberfan se desprendieron sobre el colegio del pueblo. 28 adultos y 116 niños murieron en el corrimiento de tierras. El horror se convirtió en escándalo cuando se descubrió que las autoridades sabían que el vertedero no era seguro. Las generaciones futuras de Aberfan habían sido sacrificadas a la negligencia corporativa. No todos los desastres llegan tan súbitamente. En los años 50, la quema de carbón en centrales eléctricas, fábricas y chimeneas de las casas había convertido la atmósfera de Londres en un cóctel irrespirable de carbón y azufre. En diciembre de 1952, la densa niebla que cubrió la ciudad se mezcló con los productos químicos y se formó una capa mortal de niebla tóxica. 4.000 personas murieron mientras la nube permanecía sobre Londres durante 5 días. Para mantener el problema bajo control, se necesitó vigilancia rigurosa del uso de hogares de carbón. Sin embargo, la amenaza de la contaminación persiste en otras partes. Los coches han reemplazado al carbón como el principal culpable de las mismas, y a pesar de rigurosos controles de sus emisiones, muchas ciudades modernas han sido incapaces de deshacerse de la nube de contaminación que se cierne sobre ellas. Los grandes núcleos urbanos no son las únicas víctimas de la contaminación. Los científicos descubrieron en los años 50 que las emisiones industriales contenían altos niveles de dióxido de azufre y otros materiales corrosivos. Pero fue en los años 70 cuando comprendimos que las gotas de lluvia transportaban los ácidos a través de la atmósfera. Durante los últimos 30 años, la lluvia ácida ha atacado y quemado enormes áreas boscosas en el norte de Europa y en Canadá.
Décadas de quemar combustibles fósiles desencadenaron otro problema medioambiental desconocido hasta el momento. La Tierra se estaba calentando. Hasta que los científicos no descubrieron un agujero en la capa de ozono, los gobiernos no se dieron por enterados. Datos climáticos conservados durante miles de años gracias a la nieve que caía sobre el hielo de la Antártida comenzaron a revelar secretos espantosos. Desde 1950, una porción de hielo del tamaño de Luxemburgo ha desaparecido de la península antártica. Los océanos se calentaban. El nivel del mar se estaba elevando. Si la Tierra continúa calentándose, las Maldivas e innumerables islas del Pacífico Sur podrían desaparecer. En Bangladesh, millones de personas no tienen protección contra el mar. En 1970, 300.000 personas se ahogaron y más de 1 millón se quedaron sin hogar cuando un ciclón destruyó los diques marítimos. Cientos de millones más se enfrentan a un futuro nada prometedor en el delta del Nilo, el sur de China, los Países Bajos, Argentina, Japón y Estados Unidos. La mitad de la población mundial vive en las costas. Al calentarse la Tierra, las inundaciones y las sequías son más frecuentes y más virulentas. Los ciclones, tifones y huracanes se producen cuando el mar y el aire alcanzan temperaturas críticas. Pero otro enemigo más siniestro amenaza a las personas y sus cultivos. Al calentarse la Tierra, medran los insectos, la más adaptable de todas las criaturas vivientes. Una simple plaga puede destruir una cosecha entera. Muchos cultivos mueren antes de que los insectos tengan la oportunidad de destruirlos. Al irse desertizando regiones continentales, la misma tierra se convierte en desierto. Sin agua, nada puede sobrevivir. Al secarse el suelo, los incendios forestales proliferan por toda la tierra. Cuando se quema un bosque, se pierden las últimas defensas de la tierra. El planeta nunca ha sido tan frágil como hoy. Pero ha comenzado una reacción contra los excesos del siglo XX. Y algunas personas incluso están dispuestas a arriesgar su vida en la lucha por la protección del medio ambiente. En el futuro, la naturaleza continuará amenazándonos, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero, ¿aprenderemos de nuestros errores y reconoceremos los peligros del porvenir? Mientras nos inquietaba la amenaza de la bomba atómica, nuestras necesidades domésticas sembraban las semillas de un potencial Armagedón. Solo el paso del tiempo revelará lo imprevisto de la herencia que legamos a nuestros hijos, cuando ellos, como nosotros, luchen por sobrevivir al borde de la catástrofe.
Durante este siglo, la carrera hacia la masificación ha dejado tras de sí un rastro de víctimas. En 1948, una explosión sacudió las instalaciones químicas Faben en Alemania. La fábrica, que tenía 5 kilómetros de longitud, quedó arrasada. 6.000 personas resultaron heridas, 2.000 de gravedad. ...500 trabajadores desaparecieron. Sus cuerpos nunca se recuperaron. Muchos de los 300 cuerpos encontrados estaban tan carbonizados que solo pudieron ser identificados por las botas que llevaban las víctimas cuando murieron. En la noche del 3 de diciembre de 1984, gases letales escaparon de un tanque de la planta química de Union Carbide, cerca del centro de la ciudad india de Bhopal. El gas contenía metilsocianato, un producto químico utilizado para fabricar pesticidas. La nube venenosa mató a 2.000 personas mientras dormían. Más de 250.000 de personas cayeron gravemente enfermas. 8.000 han muerto desde entonces. Union Carbide admitió la responsabilidad de la filtración, pero para cuando se pagaron las indemnizaciones, el dinero ya no podía ayudar a la mayoría de las víctimas. No solo la población humana ha sufrido a causa del progreso industrial. Vertidos, fugas y filtraciones han hecho estragos en el medio ambiente. Los ríos y océanos del mundo han cargado con la mayor parte de nuestra contaminación. Durante muchos años fueron considerados el vertedero ideal, un basurero acuático de capacidad casi ilimitada. Amoco Cádiz, Exxon Valdez, Durante este siglo, la carrera hacia la masificación ha dejado tras de sí un rastro de víctimas. En 1948, una explosión sacudió las instalaciones químicas Faben en Alemania. La fábrica, que tenía 5 kilómetros de longitud, quedó arrasada. 6.000 personas resultaron heridas, 2.000 de gravedad. ...500 trabajadores desaparecieron. Sus cuerpos nunca se recuperaron. Muchos de los 300 cuerpos encontrados estaban tan carbonizados que solo pudieron ser identificados por las botas que llevaban las víctimas cuando murieron. En la noche del 3 de diciembre de 1984, gases letales escaparon de un tanque de la planta química de Union Carbide, cerca del centro de la ciudad india de Bhopal.
El gas contenía metilsocianato, un producto químico utilizado para fabricar pesticidas. La nube venenosa mató a 2000 personas mientras dormían. Más de 250.000 de personas cayeron gravemente enfermas. 8000 han muerto desde entonces. Union Carbide admitió la responsabilidad de la filtración, pero para cuando se pagaron las indemnizaciones, el dinero ya no podía ayudar a la mayoría de las víctimas. No solo la población humana ha sufrido a causa del progreso industrial. Vertidos, fugas y filtraciones han hecho estragos en el medio ambiente. Los ríos y océanos del mundo han cargado con la mayor parte de nuestra contaminación. La naturaleza misma de la vida en el siglo XX ha hecho más probables las catástrofes, no menos. Nuestra precipitada carrera hacia el santo grial del progreso ha traído consigo las semillas de catástrofes imprevistas. Los cohetes espaciales de la Unión Soviética y de Estados Unidos fueron el símbolo más dramático de una nueva era en la que los científicos han logrado que casi todo sea posible. Mientras competían en la carrera hacia las estrellas, la humanidad quedaba hechizada por la brillantez del universo y cautivada por la valentía de los astronautas. Un fracaso era impensable, pero lamentablemente era algo casi inevitable. En 1960, un incendio a bordo del Apolo 1 acabó con la vida de 3 astronautas. Pero esta catástrofe no fue suficiente para destruir nuestra fe en la tecnología moderna. En 1986 se le permitió a una profesora, Christa McAuliffe, subir a bordo del transbordador espacial Challenger. El equipo espacial más reciente se consideraba tan seguro que el gobierno de Estados Unidos había instituido un programa, Ciudadanos en el Espacio. Un viaje a las estrellas empezó a ser descrito como si fuera tan simple como un viaje a la oficina. Pero cuando el Challenger cayó al Atlántico envuelto en llamas, nuestra fe en la ciencia y la tecnología, los dioses del siglo XX, se reveló una vez más como arrogante autosatisfacción. Ese orgullo era también evidente a principios de siglo. En 1912, el barco de pasajeros más grande a flote, el Titanic, fue botado en Belfast. Dotado de un sistema nuevo de compartimentos estancos bajo cubierta, el barco era considerado insumergible. El Titanic era una maravilla de la época. Aunque los terremotos son las fuerzas más destructivas de la naturaleza,
no pueden igualar a la aterradora fascinación de una erupción volcánica. Muchas ciudades y pueblos han vivido a la sombra de un volcán durante siglos. En el 79 después de Cristo, el Vesubio enterró las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabias bajo un manto de cenizas volcánicas. En 1944, los habitantes de la bahía de Nápoles padecieron otra erupción del Vesubio. De nuevo quedaron destruidos los pueblos situados en el río de lava y sus vecinos debieron huir. Volverían más tarde para empezar la reconstrucción como habían hecho sus ancestros en muchas ocasiones. En 1953, el Spur entró en erupción en Alaska. Esta fue la primera experiencia aterradora de una erupción fuerte para los ciudadanos de Anchorage. Al mediodía, las cenizas habían oscurecido el cielo. Afortunadamente, el coste de la erupción solo se contó en zonas a bordo. El Titanic se adentró en el Atlántico, cuyas aguas conocía bien su veterano capitán. Pero a medianoche del cuarto día de viaje, en condiciones de perfecta calma, el barco chocó a toda velocidad contra un iceberg. Los constructores del Titanic solo habían suministrado botes salvavidas para una parte de los pasajeros. Mientras se hundía hasta el fondo del Atlántico, más de 1.400 personas seguían a bordo. En todo el mundo se impuso el mismo sentimiento de estupor e incredulidad que reinaría en Cabo Cañaveral 70 años más tarde. Ni la pérdida del Titanic, ni muchas otras catástrofes pudieron frenar nuestro desesperado deseo de viajar por tierra, mar o aire. Pero el enorme volumen de tráfico ha traído consigo un enorme número de víctimas. En 1977, dos aviones Jumbo chocaron en la pista del aeropuerto de Tenerife. Ambos iban completamente cargados de combustible, y en el incendio que siguió a la colisión perdieron la vida 584 personas. La peor catástrofe en la historia de la aviación fue el resultado de una simple falta de comunicación entre uno de los pilotos y un controlador aéreo. Los horrores causados por errores humanos y fallos mecánicos ya se han convertido en parte de nuestra vida diaria.
Los accidentes provocados por fallos de tecnología ha comportado sus propios problemas, no siendo el menor la necesidad de alimentar tantas bocas hambrientas. A lo largo de todo el siglo, hemos fracasado en numerosas ocasiones a la hora de satisfacer esta necesidad. En los años 30, el medio oeste de Estados Unidos padeció una crisis agrícola mucho más grave que cualquiera provocada por tornados. Después de varios años de sequía, el suelo, que había sido cultivado demasiado intensivamente, comenzó a agrietarse y a desmenuzarse. Al faltar agua que lo mantuviese compacto, su capa superficial salió volando en forma de enormes nubes de polvo. La erosión afectó un área de 65.000 kilómetros cuadrados y arruinó la vida de decenas de miles de granjeros. Comenzó una emigración en masa con escenas que inspiraron a John Steinbeck su novela Las uvas de la ira. La comunidad agrícola se dirigió casi al completo hacia la tierra prometida de California, dejando atrás sus hogares, sus tierras y sus sueños. Pero el hambre no solo depende de las condiciones agrícolas. En 1943, en Bengala, el precio del arroz aumentó por la especulación. A pesar de varias cosechas escasas, la carencia de arroz era mínima, pero la mayoría de la gente no podía permitirse comprar su alimento básico. En una provincia con suficiente comida para todos, 1,5 millones de personas murió de hambre. Para muchos países subdesarrollados, la única esperanza de socorro proviene de la ayuda internacional. Mientras unos viven al borde de la muerte por hambre, otros disponen de montañas de cereales y de alimentos. En un siglo en el que el transporte nos ha acercado más que nunca, los más pobres y hambrientos del mundo aún mueren de hambre a las puertas de los graneros de sus vecinos más ricos. En un siglo en el que el transporte nos ha acercado más que nunca, los más pobres y hambrientos del mundo aún mueren de hambre a las puertas de los graneros de sus vecinos más ricos. La necesidad de proveer a la creciente población del planeta ha creado dificultades incluso en países con una estructura agrícola estable. Al aumentar la demanda de alimentos, también ha aumentado la necesidad de formas más seguras de producirlos. En 1939 fue presentado al mundo un nuevo pesticida prodigioso llamado DDT. Durante los 30 años siguientes, millones de toneladas de DDT fueron espolvoreadas y rociadas por todas partes. Pero comenzaron a surgir pruebas de que pasaba de los insectos al resto de la cadena alimenticia, causando deformidades y anormalidades. El DDT fue prohibido en los años 70. Pero la siempre creciente necesidad de alimentos del planeta ha fomentado un continuo desarrollo de nuevos productos químicos y técnicas agrícolas cuyas consecuencias solo podrán percibirse claramente en el futuro.
Nuestra necesidad de más y más tierras de cultivo ha cambiado el aspecto de enormes áreas del planeta. Se han desviado ríos, excavado pozos y derivado lagos para suministrar riego, algunas veces con resultados desastrosos. En 1960 se comenzó a producir algodón en las tierras alrededor del mar de Aral, en Asia Central. Se desviaron sus aguas y enormes cantidades de pesticidas se posaron sobre el fondo marino. Al ir desapareciendo el agua, los productos químicos se secaban y agrietaban el lodo, reduciendo aún más el nivel del agua. La contaminación elevó el índice de mortandad en el primer año de vida a 1 de cada 10 niños nacidos alrededor del mar de Aral. En el año 2000, habrá desaparecido lo que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo. 2 aviones Jumbo chocaron en la pista del aeropuerto de Tenerife. Ambos iban completamente cargados de combustible, y en el incendio que siguió a la colisión perdieron la vida 584 personas. La peor catástrofe en la historia de la aviación fue el resultado de una simple falta de comunicación entre uno de los pilotos y un controlador aéreo. Los horrores causados por errores humanos y fallos mecánicos ya se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Los accidentes provocados por fallos de tecnología o de ingeniería no se limitan al transporte. A menudo, nuestros logros arquitectónicos más imponentes se han desplomado, se han derrumbado o han sido pasto de las llamas. En 1940 se inauguró el puente colgante de Tacoma. 4 meses más tarde se derrumbó. El puente comenzó a oscilar ligeramente debido a una fuerte brisa. Algunas secciones de la estructura habían sido construidas con una longitud excesiva, lo que desencadenó un movimiento ondulatorio que destrozó el puente. Las únicas víctimas del desplome fueron un perro y el futuro del arquitecto como proyectista de puentes colgantes. No obstante, los errores en el tablero de dibujo pueden tener consecuencias mucho más perjudiciales. Los proyectistas de la presa de Kariba en Zambia olvidaron considerar que su trabajo no estaría terminado antes de que empezaran las lluvias de primavera. El agua desbordó la presa inacabada y la inundación arrasó las cosechas de miles de granjeros. Algunas veces nuestra estupidez raya en la locura. En 1965, a pesar de repetidos avisos de avalancha, prosiguieron las obras de la presa de Mattmark en Suiza. El 30 de agosto, una enorme sección de glaciar se desprendió y cayó sobre la construcción. Hasta fechas recientes, se consideraba aceptable matar por placer. Ahora los efectos de nuestra persecución están peligrosamente claros. Hoy día, muchos de los animales que hacen tan variado y bello el mundo en el que vivimos están siendo cazados hasta su extinción. En los océanos, las grandes ballenas eran tan abundantes que se podían arponear 100.000 al año. Esos dóciles gigantes no eran rival para nuestros barcos balleneros. La matanza acabó con la ballena gris del Atlántico y comenzó a amenazar a la prolífica ballena azul.
En 1970, los buques factoría solo pudieron localizar 23. Aunque una vez se pensó que los océanos contenían una riqueza inagotable, el exceso de pesca los ha llevado al borde del agotamiento. Modernos barcos rastreadores equipados con sonar han arrinconado métodos más antiguos y perjudiciales. Con redes enormes, un buque puede dragar el mar en kilómetros a la redonda. Bancos completos son exterminados con cada captura. Pronto no será posible satisfacer nuestra voraz demanda de alimentos y productos industriales. Puede que muchas especies no se recuperen nunca. Mientras el apetito del hombre amenaza directamente a cientos de especies animales únicas, muchas más se enfrentan a la extinción por la destrucción desenfrenada de la naturaleza. En ningún lugar es más evidente que en nuestros bosques. El cinturón de selva tropical que rodea el globo contiene un tercio de todas las especies conocidas. Desde 1960, el 30% de la superficie forestal de nuestro planeta ha desaparecido. Millones de animales y plantas han sido destruidos, muchos incluso antes de ser descubiertos. Pero la demanda de recursos forestales sigue creciendo. Casi la mitad de la población del mundo, aún utilización del planeta, ha creado dificultades incluso en países con una estructura agrícola estable. Al aumentar la demanda de alimentos, también ha aumentado la necesidad de formas más seguras de producirlos. En 1939 fue presentado al mundo un nuevo pesticida prodigioso llamado DDT. Durante los 30 años siguientes, millones de toneladas de DDT fueron espolvoreadas y rociadas por todas partes. Pero comenzaron a surgir pruebas de que pasaba de los insectos al resto de la cadena alimenticia, causando deformidades y anormalidades. El DDT fue prohibido en los años 70. Pero la siempre creciente necesidad de alimentos del planeta ha fomentado un continuo desarrollo de nuevos productos químicos y técnicas agrícolas cuyas consecuencias solo podrán percibirse claramente en el futuro. Nuestra necesidad de más y más tierras de cultivo ha cambiado el aspecto de enormes áreas del planeta. Se han desviado ríos, excavado pozos y derivado lagos para suministrar riego, algunas veces con resultados desastrosos. En 1960 se comenzó a producir algodón en las tierras alrededor del mar de Aral, en Asia Central. Se desviaron sus aguas y enormes cantidades de pesticidas se posaron sobre el fondo marino. Al ir desapareciendo el agua, los productos químicos se secaban y agrietaban el lodo, reduciendo aún más el nivel del agua. La contaminación elevó el índice de mortandad en el primer año de vida a 1 de cada 10 niños nacidos alrededor del mar de Aral. En el año 2000 habrá desaparecido lo que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo. Durante siglos, el mundo natural ha sido fuente de inspiración y fascinación.
La maravillosa belleza de nuestro planeta solo puede ser igualada por su increíble diversidad biológica. La vida de decenas de miles de granjeros. Comenzó una emigración en masa con escenas que inspiraron a John Steinbeck su novela Las uvas de la ira. La comunidad agrícola se dirigió casi al completo hacia la tierra prometida de California, dejando atrás sus hogares, sus tierras y sus sueños. Pero el hambre no solo depende de las condiciones agrícolas. En 1943, en Bengala, el precio del arroz aumentó por la especulación. A pesar de varias cosechas escasas, la carencia de arroz era mínima, pero la mayoría de la gente no podía permitirse comprar su alimento básico. En una provincia con suficiente comida para todos, 1,5 millones de personas murió de hambre. Para muchos países subdesarrollados, la única esperanza de socorro proviene de la ayuda internacional. Mientras unos viven al borde de la muerte por hambre, otros disponen de montañas de cereales y de alimentos. En un siglo en el que el transporte nos ha acercado más que nunca, los más pobres y hambrientos del mundo aún mueren de hambre a las puertas de los graneros de sus vecinos más ricos. La necesidad de proveer a la creciente población del planeta ha creado dificultades incluso en países con una estructura agrícola estable. Al aumentar la demanda de alimentos, también ha aumentado la necesidad de formas más seguras de producirlos. Durante este siglo, la carrera hacia la masificación ha dejado tras de sí un rastro de víctimas. En 1948, una explosión sacudió las instalaciones químicas Faben en Alemania. La fábrica, que tenía 5 kilómetros de longitud, quedó arrasada. 6.000 personas resultaron heridas, 2.000 de gravedad. ...500 trabajadores desaparecieron. Sus cuerpos nunca se recuperaron. Muchos de los 300 cuerpos encontrados estaban tan carbonizados que solo pudieron ser identificados por las botas que llevaban las víctimas cuando murieron.
En la noche del 3 de diciembre de 1984, gases letales escaparon de un tanque de la planta química de Union Carbide, cerca del centro de la ciudad india de Bhopal. El gas contenía metilsocianato, un producto químico utilizado para fabricar pesticidas. La nube venenosa mató a 2000 personas mientras dormían. Más de 250.000 de personas cayeron gravemente enfermas. 8000 han muerto desde entonces. Union Carbide admitió la responsabilidad de la filtración, pero para cuando se pagaron las indemnizaciones, el dinero ya no podía ayudar a la mayoría de las víctimas. No solo la población humana ha sufrido a causa del progreso industrial.